Hemos estado hablando insistentemente de este asunto del mando único, pero ¿usted sabe qué implica este mando único? ¿Qué implica? ¿Qué cambios se dan en torno a la seguridad en las entidades? Tenemos en la línea telefónica de Noticias TVC y de antemano le agradezco que nos tome la llamada a Gustavo López Montiel, investigador y además un experto con una un amplio currículum en materia de análisis e de investigación de tipo social. Gustavo, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo al auditorio. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, de entrada, si nos pudieras decir qué es esto, qué implica el mando único. Bueno, en México tenemos un esquema federal en donde el tema de seguridad es una actividad concurrente de los tres niveles de gobierno, que son el nivel federal, el estatal y el municipal. Cada uno tiene sus propios espacios de autonomía. Eso funciona en todo el país, con excepción del Distrito Federal. En el Distrito Federal, por las características que tiene la entidad, siempre ha habido un mando único. Siempre la policía ha dependido del jefe de gobierno o del regente cuando no tenemos jefe de gobierno. Sin embargo, en los estados no. En los estados, los municipios tienen sus propias atribuciones en términos de seguridad. El mando único que se ha propuesto tiene que ver con las capacidades de los estados, por un lado, y después de la federación, por coordinar las policías, por un lado municipales y después estatales. Siempre, por ejemplo, los gobernadores tienen como tentación de ordenar a los municipios y la federación siempre tiene tentación de ordenar a los estados. Sin embargo, cada quien tiene sus propias atribuciones en términos constitucionales. Hay una propuesta del presidente de la República por instrumentar como política de seguridad nacional el tema del mando único, es decir, que las policías estatales se hagan cargo en buena medida de las policías municipales. Dime una cosa, hablamos de esto que acabas tú de mencionar, de gobierno federal y de gobierno estatal. ¿Cómo queda en este movimiento del mando único las autoridades municipales? Bueno, las autoridades municipales, pues obviamente tienen atribuciones en términos de seguridad. Sin embargo, como en México tenemos una gran diversidad en términos de las capacidades policíacas, no únicamente capacidades en términos de entrenamiento, eficiencia, equipo, pues obviamente la realidad es distinta. Y hay, por ejemplo, municipios en donde sí sus policías están peor, por ejemplo, que las policías estatales. Sin embargo, hay estados en donde las policías municipales o ciertas policías municipales están mejor que las policías estatales. Entonces, por ejemplo, lo que se discute actualmente, particularmente en el caso de Morelos, pero también en el caso de Guerrero y algunos otros estados, es que los municipios o algunos municipios cedan esas atribuciones a las policías estatales a través de un convenio que se firma para que las policías estatales se hagan cargo de la seguridad y del control de las policías municipales. Esto ha funcionado, por ejemplo, en Morelos venía funcionando en algunos municipios, incluido Cuernavaca, pero como los convenios, pues obviamente tienen fechas de caducidad, pues los presidentes municipales y los cabildos tienen la atribución de ratificar sus convenios o no ratificarlos. Sin embargo, por ejemplo, como es un tema que se ha tratado de instrumentar a lo largo del país, los fondos que tienen que ver con seguridad se han estado dirigiendo a aquellas entidades y municipios que están en mando único. Entonces, con la idea de que de que sea un incentivo para que los municipios cedan. Pero sí todavía depende de los municipios aceptar el mando único estatal. Que no es el caso en este momento de Cuernavaca, que no quiere el mando único, que se venció su acuerdo y ahora el gobierno de Morelos impone el mando único. Así es, el gobierno de Morelos, a través de decretos, en particular del gobernador, se ha planteado la instrumentación. Lo que pasa es que las atribuciones de los municipios no son estatales únicamente, sino están en la Constitución Federal. Por eso los municipios han argumentado que van a hacer una controversia constitucional, es decir, le van a pedir a la Corte que invalide no únicamente esos decretos, sino que diga que el gobernador en este caso no tiene la razón con respecto a invadir las atribuciones municipales. Así es. Si no mal recuerdo, Gustavo, ayúdanos, por favor. Si yo no mal recuerdo, este asunto del mando único nace a partir de la finalización prácticamente del gobierno de Felipe Calderón como una propuesta, como una iniciativa
que se lleva a efecto a partir de la entrada en vigor del gobierno de Enrique Peña Nieto. De ahí para acá, no sé en este momento cuántos gobiernos han optado por el mando único, ni qué resultados han tenido. Bueno, en términos de los estados y los municipios que han acordado entrar a mando único, podemos decir que en la mayor parte de los estados hay acuerdos, hay convenios firmados entre los estados y los municipios para instrumentarlo. Uh-huh. Sin embargo, lo que se ha visto a partir de las evaluaciones que se han hecho, particularmente en el último año, particularmente sobre el uso del dinero, porque a final de cuentas hay un fondo o hay fondos que se destinan para hacer posible precisamente la instrumentación del mando único. Como el Subsemun. Lo que se ha visto, así es, como el Subsemun, lo que se ha visto en muchos estados es que las policías municipales a veces tienden a estar mejor que las policías estatales. Entonces, no tiene sentido que se instrumente un mando único cuando la policía municipal realmente tiene mayores capacidades que las policías estatales. Entonces, obviamente depende de qué variables se analizan, pero la mayor parte de los análisis han planteado que el mando único, si bien es un modelo perfectible, todavía no termina de ser instrumentado, porque como en realidad la atribución de la seguridad municipal sigue siendo de la policía municipal, en muchos casos los mandos municipales no se dejan ya en la práctica coordinar por los mandos estatales. Y aunque en muchos casos, por ejemplo, se ve al mando único como una medida muy eficiente porque pueden rotarse a los policías, sí. En muchos casos, particularmente en estados grandes, las policías estatales no tienen la capacidad para generar cobertura con respecto a los estados. Entonces, y obviamente también tienen problemas en hacer que las policías municipales se plieguen a ellos. Entonces, a final de cuentas, los resultados son variados. Tiende a plantearse la hipótesis de que el mando único no necesariamente ha servido en todos los estados. Sí, finalmente llegan como una especie de intromisión y generan, por supuesto, una guerra de poder entre los municipales y los estatales. Por último, Gustavo. Y muchos estados prefieren más bien que sea el Ejército y la Marina quienes asuman el control de la seguridad municipal. Una instancia mayor, por supuesto. Dime una cosa, ¿cómo ves este asunto de Morelos específicamente? Que es el tema que hoy nos tiene, valga el término, muy pendientes de la situación. Un estado altamente atacado por la delincuencia organizada, que ahora el gobernador decide imponer el mando único en todos los municipios. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, en realidad también hay una problemática. Obviamente el tema en este caso es fundamentalmente político, es un tema de decisión del gobierno del estado de tratar de generar control con respecto a algunos municipios, particularmente en términos del argumento o del discurso de seguridad. Sí. Lo que pasa es que en Morelos ya funcionaba el mando único precisamente en estos municipios que ahora el gobernador Graco Ramírez. Así es, el gobernador Graco Ramírez decretó mantener en mando único. Sí. Los resultados incluso también se ha planteado, incluso en Morelos con el mando único, que concluyó con los cabildos anteriores, sí. También son variados. En algunos casos surtió efecto el control tal vez de la policía estatal con respecto a la municipal, pero en otros no necesariamente es así. También hay aquí un tema en el sentido de que los grupos criminales amenazan a los presidentes municipales para que no entren a mando único. Yo creo que en este caso también varía, es decir, no necesariamente los grupos criminales necesitan controlar a las policías municipales cuando controlan a las policías estatales o cuando sus espacios de operación no necesariamente requieren a la policía municipal. Eso también es en buena medida parte del discurso. Depende en realidad de cómo se da la logística del negocio en cada plaza, en cada espacio. Hay que tomar en cuenta que el tema de narcotráfico o el tema de otros delitos fundamentalmente tiene que ver con una estructura de negocio.
Claro. Y que esa estructura de negocio, como cualquier otro tipo de negocio, depende de las condiciones, del contexto, y en algunos casos tal vez los criminales sí quieran que no haya mando único, pero en general me parece que no necesariamente les importaría mucho. Creo Así que porque en muchos casos también tienen las policías estatales penetradas. Entonces creo que también habría que valorar en términos de cada caso, de cada municipio en concreto, la eficiencia o no de la instrumentación del mando único. Así es. Pues Gustavo López Montiel, te agradecemos mucho estos minutos para Noticias TVC. Gracias, un saludo al auditorio. Muchas gracias.